Hola, buenas, aquí Carry, bienvenidos a Gran Cross y bienvenidos a un videito sobre lo que está por venir para la semana que viene, o en este caso para mañana, en la versión japonesa y la versión coreana. Que es en este caso cositas referentes a las catástrofes. Bien, en este caso nos vamos a centrar principalmente... Nos vamos a centrar principalmente en la Roxy. El resto de las novedades y toda la parafernalia esta la veremos en un videito aparte. Y bueno, vamos a centrarnos en el nuevo personaje, la nueva Roxy, que tiene una nueva mecánica. Una nueva mecánica que han añadido junto a las catástrofes. En este caso es la mecánica del enlace, la mecánica del bond. Creo que se llama algo así, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y también veremos las dos nuevas reliquias que tenemos en el juego. Ahí está, veis la nueva mecánica, que es la mecánica del bond, la mecánica de... bueno, del enlace se puede llegar a llamar. Tendréis las traducciones, supongo que por ahí, por aquí, bueno, como siempre, encima de la imagen. Y bueno, ahí estaría la nueva Roxy. Primero de todo, vamos a empezar por por sus estadísticas. Es un personaje azul de afiliación humano, ¿vale? Os adelanto que está pensada para utilizarla con equipo de humanos, tanto con el escanor definitivo como con las catástrofes, y funciona bastante bien. Ahora veremos también un poquito el gameplay. Temas del personaje, pues bueno, la pasiva aumenta la probabilidad de crítico de Roxy un 40% por cada aliado que haya de la raza humano en el campo de batalla. Es decir, si llevamos un equipo de 3 humanos, vamos a aumentar un 120% la probabilidad de crítico de esta Roxy. Además de eso, si un humano aliado inflige un ataque de single target, ¿no?, de objetivo único, y hace un crítico, va a hacer daño adicional equivalente al 300% del ataque de esta Roxy. En principio, este daño adicional se aplica solo una vez por cada skill, ¿vale? Por la skill. No significa que si Escanor definitivo lanza 2 single targets, los dos no van a aplicar esto, ¿vale? Aplicaría solo uno. Lo digo por eso. Pero si hay un personaje que tenga 2 habilidades de single target y lanza esas 2 habilidades, sí que aplicaría ese 300%. Básicamente, es un daño de muerte. Es daño de muerte adicional para un solo enemigo. Ahora lo veremos en el gameplay. El tema de esta habilidad de aquí. ¿Qué es esta habilidad de aquí? Bueno, vosotros sabéis que tenemos personajes que tienen una cosa llamada gracia, ¿no? Vale, pues es lo mismo. Es una gracia. Es una gracia, solo que un poquito diferente. Las gracias es una pasiva adicional. En este caso da estadísticas adicionales que escalan dependiendo del nivel de ulti de la propia Roxy. En este caso, si equipamos a Roxy en un personaje que sea humano, vamos a aumentar hasta un máximo de un 10% las estadísticas ofensivas. En este caso creo que escala de 3%, va a escalar hasta en 6 de 6 estar en un 10%. Básicamente se utiliza para eso. El S1 de Roxy es daño de inundación en objetivo único. El S2 es daño de punción, es decir, por 2 del daño crítico a todos los enemigos. Y la ultimate es daño de sesgada a un solo enemigo, ¿vale? Tened en cuenta eso. El S1 es el S1 de Escanor de One. El S2 es la carta de Mael, pero sin el... No, sí, la carta de Mael, pero sin el efecto este que hace. Y la ultimate es la ultimate de Sariel, ¿vale? Tened en cuenta eso. Bien, pues aquí tendríamos un poquito el tema del personaje. Vamos a mirarle la ultimate, ¿no? Ya digo, está... Joder, qué pasada de personaje en realidad. Está súper chula. Súper chula. No sé lo que les ha dado por sacar este personaje así tan currado, porque tiene 2 Zabimaru en las manos y es collab con Chainsaw Man. No sé, increíble, me gusta muchísimo. Temas de lo que es el personaje, vamos a ver un poquito el tema de las skins, por si queréis echarle un vistacito, ¿vale? Tiene esas 3 skins por aquí.
3 skins que, si nos fijamos aquí, pues ahí las tendríamos, ¿no? Tendríamos esas skins. Esta sería su skin en SSR, esta sería su skin en UR. Tendríamos aquí una skin, creo que es UR también, o SSR, ahora lo miramos. Tenemos esta skin así de Lucy, que de Cyberpunk Edge Runners, está bastante chula. Y luego tenemos esa skin también de por aquí, ¿vale? Que es así rollo de malvada. Bien. Vale, tema de las skins. Es una skin SSR que está aquí y 2 skins UR, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta a la hora de pillarle cositas, cosméticos a esta nueva Roxy. Bueno, antes de pasar con temas de las reliquias, vamos primero a ver un poquito el gameplay de este personaje. Vale, aquí tenemos el gameplay. Fijaos solo en, supongo que la parte de la derecha, porque no hay otra cosa. No sé qué decida yo. Ampliar esto. No sé, por algún motivo estos han decidido mostrar el gameplay así. Bueno, ahí estaría el tema del personaje. Veis que el personaje, que la Roxy tiene aquí esta nueva iconito. Esto significa que está activada el Bound. Es decir, esta Roxy recibirá un 10% de estadísticas ofensivas, pero aparte tiene equipada la gracia de Sariel. Por eso os he dicho que no es una gracia como tal, es una cosa así un poquito diferente, ¿vale? Lo lleva con el equipo de Escanor y lo lleva con la Diane para que le sirva un poco de tanque. Ahora miraréis. Ahora veréis. La verdad es que está bastante potente lo que es este personaje. Se lleva con ataque-defensa, ¿vale? Ahí estaría, se da... Bueno, en este caso se da solo un 5%, pero tened en cuenta que es porque el enemigo tiene el ban de Ragnarok. Pero bueno, ahí estaría, se da ese 10% de estadísticas ofensivas. Y bueno, ahí estáis viendo que tiene 216% de probabilidad de crítico por el hecho de llevar al otro personaje, al Escanor. Bueno, esto es el single target. Y ahora miráis, mirad, ¡pum! ¿Habéis visto ese golpecito? Ese golpecito es la pasiva de la Roxy. Es como daño de muerte adicional. Es daño de muerte, tal cual. Solo que es daño de muerte equivalente al 300% del ataque de Roxy. En ese caso creo que ha sido 64, 275. Y ahora miraréis un poco más adelante que el Escanor aplica también su carta y la pasiva de esta Roxy, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito en cuenta. Básicamente es, si los humanos lanzan un single target y hacen un crítico, daño adicional. Básicamente es eso. Está bastante bien, bastante interesante. Bueno, Diane tanqueando, ¿no? A saber cómo se lleva. Quizás se puede llevar con el Arturo, ¿eh? La cosa es que el Arturo no aplicaría el single target, pero con algún humano que tenga taunt puede venir bastante bien. Vale, esa es el área y ese es el single target. Daño de punción, ¿eh? Tiene mucha probabilidad de crítico. Muchísima probabilidad de crítico. 200%, es una barbaridad. Bien, y ahora veréis como el single target va a hacer otra vez, ¡pum! 64, 275. Y ahora veréis como el Escanor también hace 64, 275. Para que lo tengáis en cuenta, más o menos, de lo que es el DPS de esta Roxy. Obviamente, está perdiendo en CC, el equipo, lo de siempre, ¿no? Que te muestran el personaje, que, oh, mira qué bueno que es. El equipo de Diosa se está jugando con el Iluz en vez de con el Idiosa, con el ban de Ragnarok de cuarto en vez del Nanasi. Todo eso, pues bueno, hay que verlo en tema del meta. Aparte, ha perdido en CC, cuando normalmente no pierde en CC. Bueno, ese tipo de cositas. Pero estáis viendo que saca bastante buen daño, sobre todo el Escanor. Vale, y ahora veréis el single target del Escanor y voy a intentar pararlo, a ver si tengo suficiente velocidad mental para parar el gameplay. Vale, mete el single target, pum, y efectivamente he tenido suficiente velocidad mental. Esto es el daño de Escanor. Y esto es el numerito que he repetido 2 veces ya, 64, 275. Esto es la pasiva de Roxy. Si nosotros hacemos un crítico con un single target, vamos a hacer un daño de muerte. En el caso del Escanor se reparte entre los dos personajes, la Roxy solo se aplicaría sobre la Elizabeth.
Tened en cuenta que funciona de esta forma, para que más o menos lo tengáis claro. No es un personaje complicado de entender ni nada por el estilo. No es el Escanor, la pasiva, esa súper mega gigante que tiene. Pero que tengáis en cuenta que eso, que tiene esa mecánica nueva. Se podrá llevar con equipo de humanos. Hay gente que me ha preguntado, con el ban del purgatorio. La cosa que el ban del purgatorio, sus ataques son en área, entonces no aplicaría ese daño de muerte. Pero bueno, con a lo mejor algún que otro personaje humano, single target. Collab con Shingeki para potenciar esta Roxy. No lo sabemos. Con quien sí veo que puede funcionar bastante bien es con la mono verde. Y ahí está. 270k, pega la verdad una cantidad bastante interesante de daño. Bueno, y la pantalla de final. Ahí está. Está como una puta cabra, me encanta. Por último, pero no menos importante, tenemos reliquias nuevas y sorpresa, reliquia de Meliodas modo asalto. Y reliquia para Celdris. Mira, de hecho se aplica... Ay, no he visto un momento. Un momento. ¿La pasiva de Roxy se aplica en todos los sitios? Sí, la pasiva y la gracia se activan en todos los sitios. Vale, perfecto. Pues ningún problema con esto. Ningún problema con esto. Vale, ahí está la reliquia de estos dos. Vamos a empezar con la reliquia del Meliodas, ¿vale? Meliodas, modo asalto. Al comienzo de la batalla, Meliodas se aumentará asimismo un 30% las estadísticas básicas durante 2 turnos. Si durante el turno enemigo Meliodas modo asalto no recibe daño, va a reiniciar este efecto, no aplicarse otro más, a reiniciarlo, es decir, durará otra vez 2 turnos más. No sabemos si es una ventaja en gris, no sabemos si es una ventaja en azul, habrá que verlo. Aparte de eso, aumenta las estadísticas básicas de los demonios en un 5% por cada ventaja aplicada en Meliodas, hasta un máximo de 3 ventajas, hasta un máximo de un 15% de estadísticas básicas para los aliados. Ahí está. Ahora el equipo demonios irá por Meliodas o irá a Meliodas modo asalto o por Meliodas purgatorio. Es lo más seguro. Reliquia para el Celdris Ominous Nebula. Por cada desventaja aplicada a los enemigos, aumenta las estadísticas básicas de los demonios un 3%, hasta un máximo de un 15%, y el daño que hace Celdris un 4%, hasta un máximo de un 20%. Bastante bien. Habrá que ver el tema de la jugabilidad, porque tiene pinta de estar fuertota las reliquias, se aplican en todos los contenidos, así que bastante guay. Nada más, hasta aquí sería el tema de la nueva Roxy. No sé, me parece súper chula. O sea, súper chula. Y encima lo que van a hacer ahora con las catástrofes me parece que tiene un punto ahí adicional para lo que es la historieta y demás. Y poco más. Espero que os haya gustado el vídeo. Dejadme ahí vuestra opinión sobre los comentarios, tanto de la reliquia como de las... de las dos nuevas reliquias como de la Roxy. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!